Bueno, entonces, ya que no hay ninguna pregunta, habíamos hecho el presupuesto de caja. El presupuesto de caja nos daba que sobraba plata, ¿sí? Por sobre el saldo de caja que queríamos tener, los 60.000. Sobraban 125.000 que se destinaban a pagar préstamos del balance inicial. Y en el económico vimos, bueno, la amortización de los bienes que compramos, del bien que compramos, las computadoras y de los bienes actuales. Hicimos el resultado por la venta del bien de uso, comparando el valor de la venta versus el valor neto contable, para ver si hubo ganancia o pérdida. Y bueno, también calculamos los intereses, que en este caso solamente eran intereses por dos conceptos, por el préstamo original y por el descubierto. Y bueno, y llegamos al resultado neto. Así que ahora les había dado algunos tics para el estado de situación patrimonial, pero vamos a verlo punto por punto para que les quede, digamos, bien, o sea, grabado todo. Bien, vamos al rubro caja y banco. El rubro caja y banco va a quedar el saldo final del último mes, con financiamiento. Entonces, si nos vamos al presupuesto de caja, el saldo de caja con financiamiento, saldo final de caja con financiamiento del mes de diciembre, va a ser el saldo de caja y banco que vamos a poner en el balance al 31 de diciembre. Entonces, esos 60.000 quedan como saldo final de caja y banco al 31 de diciembre, que es la fecha en que estoy haciendo el estado de situación patrimonial proyectado. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, decíamos que la cuenta representativa era deudores por ventas y que en la cuenta de deudores por ventas se incluía las ventas netas más el IVA, es decir, el total facturado al cliente, es lo que nos tiene que pagar el cliente, ¿sí? Con lo cual, partimos del saldo inicial, 407.400, que lo sacamos del balance al inicio. Le sumamos el total facturado, ¿sí? Que es donde se va a incrementar la cuenta de deudores por venta, ¿sí? Por las ventas más IVA. Entonces nos vamos al presupuesto de caja. Al total facturado lo tenemos en la fila 6. Entonces sumamos el total facturado de todo el periodo y nos da 4.286.546. Nos venimos acá, 4.286.546. ¿Y qué le vamos a restar? Cuando acreditamos la cuenta de deudores por venta, lo hacemos por una cobranza, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el total de ingresos por venta y ahí están todas las cobranzas de deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial. Entonces nos vamos acá, total de ingresos por ventas, estamos en la fila 10, sumamos desde septiembre a diciembre y nos da 4.359.981. Con lo cual nos venimos acá, 4.359.981. Entonces hacemos saldo inicial más ventas a crédito menos cobranzas por ventas y nos dan los 333.965. Y eso lo colocamos en el estado de situación patrimonial. 333.965. Tenemos el segundo rubro del activo, ¿sí? Luego vamos a otros créditos. En otros créditos, ¿qué vamos a tener? Podemos tener conceptos a cobrar, como alquileres, rentas, comisiones. En este caso, vamos a tener comisiones. Vamos a tener cobranza, podemos tener cobranza de deudores varios, pagos anticipados, todos los pagos anticipados, entre ellos el anticipo de impuesto a las ganancias, ¿sí? Y cuando lo que les explicaba el otro día, cuando yo utilizo ese anticipo para pagar menos, ese anticipo de impuesto a la ganancia o cualquier anticipo de impuestos que haya hecho, o anticipo de sueldo o lo que fuera, cuando yo uso ese anticipo y lo descuento, entonces lo tengo que restar. Porque no va a estar mal en el rubro otros créditos, lo estoy utilizando para pagar menos.
que puede ser un impuesto, puede ser un sueldo, puede ser cualquiera de los otros conceptos que se puedan pagar por anticipado. Entonces, en este caso tenemos comisiones por venta de productos de tercero, vamos a tener comisiones devengadas y no cobradas, por ejemplo, las comisiones de diciembre que se van a cobrar en enero, y vamos a tener comisiones devengadas en periodos anteriores y pagadas en el periodo, es decir, cuando comenzó el periodo una comisión a cobrar, y como la cobramos le damos de baja, ¿sí? Por ejemplo, la comisión de agosto que se cobra en septiembre. Entonces, la tengo que restar. Todos los anticipos de impuestos, por ejemplo, anticipo de impuestos a ganancias, que pago en el periodo, lo sumo, y como utilizo el saldo a favor de IVA, que lo usaba acá, los 13.400 del IVA, para pagar en vez de 70.000 pesos de IVA, pagar 57.000, como estoy usando este saldo a favor, lo tengo que dar de baja al rubro otros créditos. Entonces lo voy a restar. ¿Sí? Voy de baja restándolo. Con lo cual parto del saldo inicial, que vuelvo a sacarlo del balance inicial. ¿Qué voy a sumar? Voy a tener las comisiones devengadas y no cobradas. Me voy al presupuesto de caja. ¿Qué comisiones devengadas y no cobradas tengo? La comisión que les decía, de diciembre, que se va a cobrar en enero, ¿sí? 27.200, la sumo, 27.200. ¿Qué otra cosa voy a sumar? Los anticipos de impuestos. Entonces me voy al presupuesto de caja y veo qué anticipo de impuesto a la ganancia he pagado. Pago, bueno, impuesto a la ganancia, anticipo de impuesto a la ganancia, tengo 26.960 en octubre y 26.960 en diciembre. Entonces sumo los dos anticipos. 53.920 me da la suma de los dos. Entonces me vengo acá, 53.920 lo sumo porque son anticipos que estoy pagando y a la empresa se le produce un derecho a favor contra la FIP, digamos. ¿Sí? Entonces cuando yo vaya a pagar la declaración jurada de impuestos a las ganancias anual, voy a descontar todos los pagos anticipados o todos los anticipos de impuestos a la ganancia que haya hecho en el periodo anterior o en el último periodo. ¿Sí? En este caso, estoy pagando 2 dentro del periodo, entonces sumo como anticipo de impuesto a la ganancia esos 2. Voy a restar la comisión de vengada en meses anteriores, por ejemplo, la comisión de agosto que voy a cobrar en septiembre. Me vengo acá. Estos 27.700, como se paga a los 30 días, esta es la comisión de agosto que se cobra en septiembre. Entonces, era una comisión a cobrar, como la estoy cobrando, la doy de baja. Ya no la tengo más a cobrar, ya no es más un crédito para la empresa, un derecho. Entonces, la resto acá. Y después lo que le decía del saldo a favor de IVA. Como usé el saldo a favor para pagar menos IVA, lo tengo que dar de baja de otros créditos. Entonces lo resto. Entonces, ya se los mostré recién dónde estaba. Entonces yo llego al saldo final, que es saldo inicial, más comisiones devengadas y no cobradas, más pagos anticipados de impuestos a las ganancias, menos las comisiones de agosto que se van a cobrar en septiembre, y menos el saldo a favor de IVA que se descuenta del pago que se hace en septiembre. Y ahí me da 104.520 que lo llevo al Estado. Bien. Vamos al rubro bienes de cambio. Sería el otro rubro del activo corriente que nos falta, bienes de cambio. Bienes de cambio, la cuenta representativa es mercadería. ¿Qué asiento haría cuando compro mercadería? Es un asiento que donde la mercadería está por el valor neto, ¿sí? El que va a estar por el valor neto más el IVA es la cuenta proveedores en ese asiento, ¿sí? Pero mercadería está por el neto y a eso le sumo el IVA para llegar a ver cuánto le tengo que pagar al proveedor.
¿Sí? Al proveedor le tengo que pagar el total de la factura. Entonces, parto del saldo inicial, que lo saco, como siempre, del balance inicial, 624.870. 624.870. Me voy a ver cuántas son las compras netas de IVA, para ver qué mercadería compré durante el periodo, entre septiembre y diciembre. Entonces me vengo al presupuesto de caja. Compras netas en la fila 14. Entonces sumo desde septiembre a diciembre. 2.195.296, que es este total que está acá. ¿Sí? Entonces sumo esas compras netas. 2.195.296. Y resto por la salida de mercadería, que es el asiento donde mercadería es la contrapartida del costo de ventas. Siempre que hago una venta, sale la mercadería, entonces inmediatamente hago el asiento de costo de venta a mercadería. Con lo cual, me voy al presupuesto económico y veo cuánto ha sido el costo de ventas. 2.196.412 y lo coloco acá. Con lo cual voy a tener saldo inicial, más compras netas, menos salida de mercadería por la venta, que es lo mismo que el costo. Y me da 623.754 el saldo al final del periodo. Lo coloco en el estado, 623.754, y ya puedo obtener el total del activo corriente sumando los 4 rubros como he hecho acá. Me da 1.122.239. Bien. Del activo me faltaría el rubro bienes de uso en el activo no corriente. Entonces, me vengo al presupuesto, a las referencias y digo, bueno, en el mes de septiembre se compraron nuevas computadoras, 207.000, y bueno, esas computadoras se amortizaban en 6 años, tenían un valor chatarra. Y después tenía la amortización de los bienes actuales, tenía la amortización acumulada y por sumando al valor residual podía sacar el valor de origen y así poder hacer la amortización del ejercicio, del periodo que estoy presupuestando, que es septiembre a diciembre. ¿Dónde hice todo eso? Acá no, acá sí. Amortización bienes de uso, en el cuadro de gasto operativo, pero acá lo dividí en amortización del alta y en amortización de los bienes actuales, ¿sí? Donde yo tomé el alta, 207.000, vi cuánto era la amortización del periodo, restando el valor chatarra y el valor amortizable, dividiéndolo por 6 años, y después llevándolo a un cuatrimestre. Y en los bienes actuales, como les decía, el valor residual le sumé la amortización acumulada que me figuraba en la referencia, le resté el valor chatarra, llegué al valor amortizable y eso lo dividí por 14 años, que era la vida útil promedio. Y después lo llevé a un cuatrimestre. ¿Sí? Y eso me daba, la suma de estos dos, 38.280 la amortización del periodo. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos con bienes de uso. Por un lado voy a tener el saldo inicial, 1.334.600, lo saco de acá, 1.334.600. Balance inicial. La compra, ¿qué compré? Las computadoras, 207.000. Entonces sumo esa compra, esa alta de bienes de uso, que es la compra de las computadoras. En este caso tenía una venta, que el otro día se los expliqué. En el caso de la venta de bienes de uso, ¿por qué valor vamos a sacar ese bien de uso? Habíamos dicho que lo vamos a sacar por el valor neto contable, o sea, el valor residual. ¿Sí? Entonces lo vamos a sacar por 93.000. Y ese es un dato que va a ir el estado de situación patrimonial proyectado como la baja de bien de uso. ¿De dónde saqué estos 93.000? De la referencia D,
donde decía que el valor de origen era 165 y la amortización acumulada 72. Por diferencia, 165 menos 72 me da los 93.000. Esa es la baja, o el valor que voy a tomar para la baja de ese bien que estoy vendiendo, de esa maquinaria. Entonces, me vengo al rubro bienes de uso. Valor inicial ya lo vimos. Alta, la compra de las computadoras, ya la vimos. Y restamos la baja de la maquinaria por el valor residual, 93.000. Y también restamos la amortización del ejercicio, 38.280, que la sacamos del cuadro de amortizaciones, sumando estas dos, 38.280, o directamente del cuadro de gasto operativo, donde tenemos el total de la amortización, 38.280. ¿Sí? Y bueno, y ahora sí sacamos el saldo final, saldo inicial, más compras, menos bajas, menos amortización del periodo. Lo cual me da el saldo proyectado, 1.410.320. 1.410.320. Y sumando activo corriente más activo no corriente, me da el activo total. ¿Sí? 2.532.559. Tengo el total del activo. Bien, hasta ahí, ¿dudas? No por ahora, profe. No por ahora. Bueno. La tiene muy clara, ya les dije. Pero bueno. Cuentas por pagar. No, profe. Lo estoy masticando recién. Tenemos el tiempo que necesitamos, profe. Bueno. Si no, ya estaba pensando en tomar el martes el parcial, directamente. No. Pero una semanita, déjelo donde está nomás. Bueno, está bien. Estoy fácil de convencer. Bueno, vamos al pasivo. Cuentas por pagar es el primer rubro. Voy a proyectar este rubro, donde la cuenta principal es proveedores. Me vengo a cuentas por pagar, cuenta representativa proveedores. Proveedores dijimos que está formado cuando aumenta proveedores, cuando compramos mercadería. Y el valor que tomamos es el valor total facturado. Es decir, por el proveedor, obviamente. Entonces tomamos compras más IVA. Entonces, vamos a partir del saldo inicial, que lo sacamos del balance inicial, como siempre. 403.600. Vamos a sumarle al rubro proveedor las compras a crédito de mercadería con el IVA incluido, como vimos en este asientito que hicimos. ¿Sí? Entonces, compras más IVA. Me voy al presupuesto de caja. En la fila 10 en la fila 14 teníamos las compras netas. ¿Sí? En la fila 16 vamos a tener las compras más el IVA. Por ejemplo, ahí sumamos compras más IVA. Y entonces, si sumamos desde septiembre a diciembre, 2.656.308, que es este total que colocamos acá. Entonces, voy a sumar las compras más IVA, 2.656.308. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar el pago a proveedores, porque la cuenta proveedores disminuye cuando le pago al proveedor. Entonces, me voy al presupuesto de caja. Cuando tengo el pago a proveedores, tengo este total, que es el primer total que voy a sumar en el total de egresos. Entonces, la suma de estos 4 meses me da 2.687.758, que es lo que puse acá. Entonces, ese valor es el que resta. Con lo cual, el saldo proyectado va a ser saldo inicial, más compras con el IVA incluido, menos el pago a proveedores. Llegó a 372.150
de saldo proyectado que lo coloco acá. Bien. Vamos con los préstamos bancarios. Préstamos bancarios. Ahí voy a tener que ver si saqué préstamos. Si me voy a las referencias, veo si saqué préstamos en el balance inicial. No, porque vendí maquinaria, no saqué préstamo. ¿Qué pagué de préstamos? Pagué el capital de los préstamos en 12 cuotas mensuales, ¿sí? Que lo usé para calcular el interés. Lo voy a tener acá. Entonces acá pagué 12 cuotas, en este caso 4 cayeron en el periodo, ¿sí? Entonces 49.800 fueron las cuotas que pagué durante el periodo, que surgen de 597.600, que era lo que figuraba en el balance inicial. 597.600 dividido 12, porque son 12 cuotas. Es decir, que cada cuota era de 49.800. Entonces acá tenía esas 4 cuotas de 49.800. Luego voy a sacar los intereses descontando el capital a medida que lo voy pagando. Y por último tengo el descubierto, ¿sí? El descubierto, que los primeros meses estuve descubierto, después empecé a cancelar, después quedó en 0, y el último mes quedó en 0. Pero me sobró plata, entonces pagué préstamos. Eso lo voy a tener que tomar en cuenta ahora en el estado de situación patrimonial proyectado. Entonces, préstamos. Saldo inicial, ¿sí? Balance inicial, 597.600. Nuevos préstamos. Vimos que no sacamos préstamos y que la otra forma de sacar un préstamo es mediante el uso del descubierto, ¿sí? Vimos que tampoco usamos el descubierto al final del periodo. Era 0. Entonces, no tenemos nuevos préstamos. Los nuevos préstamos son 0. Luego va a venir el capital, el pago del capital de préstamos. Con lo cual vamos a tener esas cuotas que vimos de 49.800, 4 pagos, y vamos a tener el pago de capital por el sobrante de caja del último periodo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener 49.800 por 4, ¿sí? Vamos a tener un total de 199.200 por esas 4 cuotas de capital que pagamos durante el periodo. Y además vamos a sumar los 125.159 del sobrante que tuvimos de caja y que pagamos préstamos, para quedarnos con 60.000 en caja. ¿Sí? Entonces, 199.200 más 125.200 nos da lo que pusimos acá, 324.359. Eso es lo que pagamos del capital de préstamos. Las 4 cuotas más el sobrante de caja. Y luego voy a tener intereses de vengados y no pagados. Entonces, teniendo en cuenta que solamente en este caso teníamos 2 préstamos, el original y el descubierto, vamos a ver qué intereses quedaron como devengados y no pagados. Acá, como que me quedé sin descubierto, no quedó ningún interés devengado y no pagado en el descubierto. 0. En cambio acá, pagué septiembre más octubre más noviembre de intereses y me quedó diciembre colgado, que recién lo voy a pagar junto a enero y febrero, en el mes de febrero, cuando vence la segunda cuota de los intereses. Que es la única que puedo tomar, enero y febrero, quedan fuera del periodo, no me interesa. Sí me importa el interés devengado en diciembre, que era este que calculamos acá, 8.864. Entonces, este es un interés devengado en el periodo, diciembre, y no pagado al final del periodo, porque recién lo voy a pagar en febrero. Entonces, sumo esos 8.864. Con lo cual me queda saldo inicial,
más nada, menos el capital pagado, más los intereses devengados y no pagados. Al revés, más D46, más el interés devengado, menos el pago de capital. 282.105 llegó acá y lo pongo en el estado. 282.105. Profe, Sí. le hago una pregunta. Cuando hay un sobrante de caja, creo que lo dijo el martes, pero no lo recuerdo. O sea, ahí nosotros podemos decidir si pagamos préstamos o hacemos otra acción. Acá te dice, la empresa quiere Eso es en mantener... base a la referencia. Claro, tenés que ver la referencia. Acá te dice que la empresa quiere mantener un efectivo de 60.000 en todo el periodo. Si hay sobrante al final del periodo presupuestado, se utiliza para pagar préstamos. Perfecto, perfecto. Ahí te lo dice. Está todo aclarado. Bien, En cada uno de los meses podés usar el sobrante para pagar el descubierto. bien, perfecto. Pero solamente podés pagar préstamos si te sobra plata al final del periodo. O sea, una vez que has cancelado el descubierto, te sigue sobrando plata. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Porque obviamente el interés del descubierto va a ser más grande que el interés de un préstamo. Entonces, en general, primero hay que cancelar el descubierto, si estás haciendo la cosa bien, y después recién, si te sobra plata, pagar el préstamo. De todas maneras, hay un montón de utilidades para la plata. Ya que el banco te lo prestó, no se la devolvás tan fácil. Pero bueno, acá dice así. Bien. Vamos a remuneraciones. Remuneraciones y otros son los sueldos y otros conceptos. Comisiones, cargas sociales, comida, conceptos remunerativos y conceptos que son no remunerativos también, si se da el caso. Acá vamos a partir del saldo inicial, 138.460, que lo sacamos del balance inicial, 138.460. Voy a sumar aquellos conceptos, sueldos, comisiones, cargas sociales, devengados y no pagados. Es decir, siempre los de diciembre, que están devengados y no pagados, y si ha quedado algún otro concepto como devengado y no pagado, también lo voy a sumar. Voy a la referencia para ver cómo se dio el tema acá. Y me dice, bueno, todos se pagan comisiones, las sueldos, cargas sociales, se pagan al 10 del mes siguiente. ¿Sí? Las comisiones junto a los sueldos, entonces también se pagan el mes siguiente. Después te dice que se paga una carga social atrasada de mayo, en noviembre. Y después te dice que las cargas sociales de noviembre quedan pendientes de pago el 31 de diciembre. Entonces, cargas sociales de noviembre se deberían haber pagado en diciembre normalmente. Acá te dice que no se pagan, porque al 31 de diciembre quedan pendientes de pago. ¿Sí? Entonces voy a tener que tomar en cuenta las cargas sociales de noviembre porque va a ser un concepto devengado y no pagado al final del periodo. Además de lo de diciembre, que todo, naturalmente, pues para el mes siguiente, va a quedar devengado y no pagado. Sueldos, comisiones, cargas sociales. Entonces me vengo acá, al presupuesto de caja. Me voy a los sueldos. Acá tengo los sueldos. Diciembre, sueldos, comisiones más cargas sociales, 234.750, que son estos, que se pagan a principios de enero. Pero también quedó la carga social de noviembre, 43.745, que al quedar pendiente de pago quiere decir que tampoco se paga. Entonces, estos dos son los conceptos de vengados y no pagados. A su vez, tengo, por ejemplo, acá 162.000, que es la suma, 162.825, la suma de sueldos, comisiones y cargas sociales de agosto que se pagan en septiembre. Al principio del periodo figuraba como sueldos a pagar y como se pagan en septiembre, se dan de baja, se restan del saldo del rubro. Igual que estos 39.650 que vienen de mayo. ¿Sí? Entonces acá sumé
los dos conceptos, los sueldos, comisiones carrociales de diciembre, más la carga social de noviembre. Y acá resté sueldo, comisiones carrociales de agosto, que se pagan en septiembre, más la atrasada de mayo, que se paga en noviembre. ¿Sí? Y llegué al saldo final. Está por cortar, volvemos a entrar. Saldo inicial, más conceptos de vengados y no pagados, menos conceptos de meses anteriores pagados en el periodo. Llego a 214,480, que lo coloco 214,480. ¿Sí? Bueno. Ahora sí no voy a seguir porque se va a cortar. No importa. Sí queda entre nosotros. Me di cuenta porque se me cortó, volví a entrar y no me dijo, esta reunión está siendo grabada, entonces no la tarda. Todo lo que vimos anteriormente queda en nosotros, chicos, así. Solo Claro. nosotros lo sabemos. Bueno, tampoco hemos visto mucho, estamos en el primer rubro. Sí, ¿qué es lo que hemos visto? Los impuestos que quedan devengados y no pagados. O sea, este ingreso bruto, este IVA, que eran los 2 de diciembre, más el impuesto a las ganancias que sacábamos en el presupuesto económico. Nada más. Y después estamos con los conceptos que se restan. Ingreso bruto de agosto, que se paga en septiembre, 30.870. IVA de agosto, que se paga en septiembre, pero acá hay un temita. ¿Cuál es el saldo a pagar de IVA que compara IVA débito menos IVA crédito de agosto? 70.000. ¿Sí? Yo pagué menos porque desconté el saldo a favor. Pero el monto que tengo que tomar en el pasivo, el saldo a pagar que me dio en el pasivo era 70.000. Después desconté el saldo a favor y me dio menos a pagar. ¿Sí? Pero ese saldo a favor ya lo eliminé en otros créditos, lo resté. Bueno, ahora en el pasivo tengo que restar el IVA débito menos el IVA crédito de agosto, como si no hubiera habido saldo a favor. ¿Sí? O sea que tengo que tomar estos 70.670. Entonces voy a tomar el D34, pero también voy a tomar el J38. Si me vengo acá, D34 y acá tengo el J38. ¿Sí? Lo demás es toda la fila 36, los 4 meses del plan de pago. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre del plan de pago de ingresos brutos, que era una deuda y como la estoy pagando la tengo que ir restando. ¿Sí? Entonces están restados los 4 meses. Todo eso me da 120.300, con lo cual el saldo proyectado va a ser saldo inicial más impuestos de vengado y no pagados, menos los impuestos de meses anteriores o los planes de pago de años anteriores que están pagados en el periodo. Con lo cual dejan de ser pasivos. Lo tengo que restar. 205.023 lo coloco en el estado. 205.023. Para completar el pasivo me quedan otras deudas. ¿Qué tengo en otras deudas? Y en otras deudas puedo tener acreedores varios por compra de bienes de uso o bienes intangibles, gastos a pagar, gastos que quedan devengados y no pagados, o gastos de periodos anteriores que se pagan y que dejan de ser un pasivo, dividendos a pagar, honorarios a pagar, gratificaciones al personal a pagar. Esos son los conceptos que puedo tener en otras deudas. En este caso voy a tener saldo inicial, me voy al balance inicial, 72.420, 72.420. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar los gastos devengados y no pagados. Voy a sumar los conceptos que representen dividendos a pagar o acreedores varios por compra de bienes de uso. Entonces me voy primero acá.
Me voy al presupuesto de caja para ver los gastos que han quedado devengados y no pagados. Presupuesto de caja, voy a los gastos. ¿Qué me ha quedado devengado y no pagado? Me ha quedado los 16.680 de los pagos a 30 días. Estos 16.680 corresponden a una parte de los gastos de diciembre, 30%. Estos 11.000 es la factura refinanciada, pagué una cuota y la otra quedó para fuera del periodo. Entonces, estos dos conceptos los tengo que sumar. ¿Qué más voy a sumar? Por un lado tengo los dividendos a pagar. Pagué una cuota en el periodo de dividendos, la otra quedó para fuera del periodo. Se pagaba bimestralmente. Una se pagó en noviembre, la última se pagó en enero, o se va a pagar en enero. Entonces, esto es un dividendo a pagar que lo tengo que tomar como un pasivo. Y por último voy a tener por la compra de bienes de uso, me queda un pago pendiente que son estos últimos 54.250. Eso va a ir a acreedores varios. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo H29, H31 y H33. H29, H31 y H33, gastos y dividendos. Acá tengo los acreedores varios por la compra de bienes de uso, la última cuota de 54.250 que va fuera del periodo. ¿Y qué le voy a restar? Los gastos de meses anteriores, por ejemplo, este 30% del gasto de agosto, se lo voy a restar. Y también voy a restar este pago de gastos atrasados. Si me voy a la referencia, esos 30.800 correspondían a un gasto de octubre. O no, se paga en octubre un gasto de abril. 30.800. O sea, era un gasto de abril. Entonces acá, ¿qué tomé en cuenta? Tomé en cuenta el gasto de agosto, el 30% que se paga en septiembre, y tomé en cuenta el gasto de abril atrasado. D29 y E30. D29, 30% de agosto. E30, el pago de abril. Entonces, ya me quedó el saldo final. Saldo inicial. Gastos de vengado y no pagado, pero acá también hay dividendos. Acá adentro, ojo. ¿Sí? Hay dividendos a pagar. Más acreedores varios y menos los gastos de periodos anteriores que se pagaron en el periodo. Acá voy a leer la referencia de dividendos para que vean por qué lo sumé. El resultado del periodo fue 149, se distribuye el 40%, pagándose en dos cuotas. La primera en noviembre y la segunda a los 60 días, o sea en enero. O sea que son dos dividendos que no se habían descontado anteriormente, que no se habían pagado anteriormente. Y los voy a pagar en noviembre 1 y los otros van a quedar pendientes de pago para enero. Entonces por eso, este que quedó pendiente para enero lo sumo como un dividendo a pagar que me quedó. Y está acá adentro, acuérdense. En H33. Entonces llegué a 137.025 y lo coloco acá. 137.025. Puedo totalizar el pasivo sumando los 5 rubros. 1.210.783 y me queda el patrimonio neto. ¿Qué pasaba en el patrimonio neto? En este caso lo tengo junto, pero se puede dividir, como vimos en el primer práctico, en capital y resultados acumulados o no asignados. Si estuviera dividido, el capital lo sacamos saldo inicial más nuevos aportes menos retiro de los socios o recompra de acciones. No ha habido nuevos aportes, no ha habido retiro de los socios ni recompra de acciones, con lo cual lo único que tenemos es el saldo inicial. Y ese saldo inicial está sumado
acá en el total del patrimonio neto. Porque no está discriminado capital más resultado. Está todo junto. Luego, la cuenta de resultados acumulados, como ya venimos viendo desde Financiera 1, tenemos saldo inicial, más resultado del ejercicio, que es el que sacamos en el presupuesto económico, en el proyectado, menos dividendos, que acá voy a restar todos los dividendos. Los que pagué en noviembre, más los que voy a pagar en enero. Porque los que voy a pagar en enero lo mandé al pasivo, ya vimos recién que lo mandé al pasivo. Entonces, parto del saldo inicial, 1.172.840. Le sumo el resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio que lo tengo acá mismo. 208.536. Y le resto los dividendos. Me voy al presupuesto de caja y tengo dividendos de noviembre y dividendos que quedan pendientes. Sumo los dos. 59.600. 59.600. Entonces acá tengo saldo inicial más resultado menos dividendos. El proyectado me da 1.321.776. Con lo cual sumo pasivo más patrimonio neto y me da igual que el activo. 2.532.559. Damos las burras, lo subimos a la plataforma, todo joya y nos vamos a descansar. El martes 12. Casi martes 13, ¿no? Ah, sí, profe, pero no. Una consulta. Este es el trabajo práctico número 2, el otro es el 1 y el 3 lo vamos haciendo mientras. Sí, el Para práctico 3, revisar. váyanlo haciendo y el martes veamos las dudas que se le han planteado. Si quieren que resolvamos alguna, justamente alguna duda, lo resolvemos en clase. ¿Sí? De todas maneras, ese práctico se los había pasado creo que al grupo y está subido a la plataforma. La resolución, ahora terminamos la clase, se lo subo a la plataforma. Así la tienen y pueden ir comparando. Después, si no entienden algo, me lo preguntan el día martes. ¿Qué pasó? Ahí Gamil pone. Y todos felices se nos cuadra, claro, seguro. Profe, Hasta el profesor se pone feliz. profe, Sí. pregunta. En el trabajo práctico número 3 hay una referencia Sí. que cobran unos montos por pagos de deudores morosos. Y dice septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero hay 3 valores. ¿Hay algún error de tipeo o hay que calcular alguno? Si lo calculás, te puedo dar el premio de Mandrake el Mago. No, sí, obvio. Porque ayer estuve, pero no, nosotros imaginamos que es un error de tipeo. O sea, agarramos y sacamos, en mi caso por lo menos borré septiembre y dejé octubre, noviembre y diciembre. Porque creo que es sobre el trimestre. Bien. Septiembre hay que... Chao. Ok. Perfecto. Mes de octubre, noviembre y diciembre. Que son los 3 meses del periodo, pues en este caso es el trimestre octubre-diciembre. 53, Exacto. 65 y 44 que iría acá. 53, 65 y 44. ¿Sí? Bien. Alguien me lo había preguntado eso. Y la referencia C, tasa 31,8% anual, ¿verdad? Sí, sí, anual. Bien. Gracias, profe. Tendríamos que estar en una hiperinflación para que fuera mensual, pero bueno. No hace falta tanto, pero para un banco, digamos. Porque no han cobrado 31, pero 180 más o menos han estado. Bien. A ver si veo algo raro con relación a lo que hemos visto hasta ahora.
Bueno, hay un nuevo préstamo como en el primer práctico. Esto es el 25 de noviembre. Es así el que les pasé, ¿no? 25 de noviembre. El que subí es el 25 de noviembre. ¿Qué más? Octubre. Bueno, acá tienen esto que no está tan fácil de ver. Se refinancia con la empresa de limpieza una factura con vencimiento 10 del 10. Acuérdense, periodos, trimestre, octubre-diciembre. ¿Sí? Entonces, se refinancia una factura de 28.500. En 2 cuotas a pagarse el 30 del 12 y el 30 de enero. ¿Sí? Del 10 del 10 se refinancia para pagar a final de diciembre y a final de enero. Tasa de interés a pagar con la última cuota del 36% anual. Es decir, que acá el interés no se va a pagar en el periodo. ¿Sí? Se va a pagar fuera del periodo. Pero va a haber un interés que va a estar devengado y no pagado. ¿Sí? Claro, eso después nos va a influir en el estado de situación proyectado. A ver, veamos. ¿Qué interés vamos a calcular teniendo en cuenta que la factura venció el 10 de octubre y no se pagó nada en todo el periodo? Porque el 30 de diciembre es el último día del año, digamos. O sea, el último día del mes del periodo. ¿Cómo calcularían el interés devengado en ese periodo y no pagado? Pues se va a pagar con la última. Y sobre la segunda cuota, se va a calcular ese porcentaje anual. ¿Cuánto debes vos? 28.500. En octubre. ¿En noviembre? La mitad. Se pagan en 2 cuotas igual. Pero en diciembre y en enero se pagan. A 30 de diciembre. En octubre, en noviembre y en diciembre debes 28.500. Recién el último día de diciembre va a haber menos. O sea que todo el periodo, desde el 10 de octubre hasta el 30 de diciembre, debes 28.500. ¿Sí? No dice que se paga antes, dice que se paga 30 de diciembre, 30 de enero. Pensé, este que trajo, es el 3. Sí. Este es el trabajo práctico. Claro, yo estaba mirando el 2 y digo, ¿por qué no encuentro esa referencia? Ahí está. Claro. Entonces, el interés se va a calcular sobre un capital de 28.500. ¿Por cuánto tiempo? 10 de octubre al 30 de octubre, 20 días. Noviembre, diciembre, 60 días más 20, 80. Por 80 días. ¿Sí? O sea, bien. O sea que la fórmula de interés quedaría por 80 dividido 360. O sea, el capital, el interés, por 80 dividido 360. Claro, claro, porque es una tasa anual. Bien. Sí. Bien. Después acá tienen otra particularidad. Hermosa el práctico. Que hay 2 compras de bienes de uso, en lugar de una, 2. ¿Sí? Unas instalaciones y un rodado. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá les da el valor chatarra para las instalaciones, les da el valor chatarra para el rodado. Pero en el rodado le da la vida útil en kilómetros y el recorrido en el periodo en kilómetros. Entonces tienen que usar el método proporcional para calcular la amortización del rodado. Para el otro no, porque es 10 años, es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Pero en el rodado tienen que usar el método proporcional. Entonces el valor amortizable lo van a dividir por 320.000 kilómetros y lo van a multiplicar por 8.400. Y esa va a ser la amortización del rodado. Y no tienen que hacer nada con el trimestre, no, porque ahí están los kilómetros que recorrió desde que lo compramos en el trimestre.
¿Cómo sería, profe, entonces? 320.000 kilómetros. Valor amortizable, es decir, valor de origen, el valor que lo compraron, 850.000, Sí, menos valor chatarra, 180.000. El bien. valor que te quede por esa resta va a ser el valor amortizable. Eso, en vez de Bien. dividirlo por 10 años, como en el caso de las instalaciones, lo vas a dividir por el total de kilómetros, Ujú, que la vida útil está expresada en kilómetros, sí. lo vas a luego dividir por 320.000 y lo vas a multiplicar por los kilómetros recorridos en el periodo, o sea, 8.400. Bien, Y perfecto. esa va a ser la amortización del periodo. Del periodo. Bien. En cambio, en las instalaciones, como hemos venido haciendo siempre, valor de compra menos valor chatarra, valor amortizable. Dividido 10 años, le va a dar la amortización anual. ¿Sí? Y ahí la llevan al trimestre. Dividido 12 por 3. En el rodado no. ¿Sí? Porque el rodado les da los kilómetros recorridos en ese periodo de que lo compraron hasta que termina el periodo. ¿Sí? Bien, profe, perfecto. Después a ver si hay algo más. Bueno, la única particularidad es que les va a dar un descubierto muy grande en los 3 meses, que se va a exceder del monto que tienen asignado descubierto, 180.000. En los 3 meses, creo, si no mal recuerdo. Bueno, lo vamos a ver acá. Sí, en los 3 meses se va a acceder. Entonces, bueno. Esa es otra particularidad. Y nada más. Después, todo lo demás, igual, digamos. ¿Sí? Bien, perfecto, profe. De todas maneras, la resolución ya se la subo, cuando terminemos la clase, se la subo a la plataforma, junto con la clase, con lo que hemos grabado hoy, para que se entretengan el fin de semana. No, siento que rinden. Hay que estudiar Ya tenemos administración. administración, profe. Está bien. Bueno. Entonces, mejor vamos a hacer la clase de consulta el jueves. Y el martes seguimos. Bueno, Bueno, profe. bueno, está bien, profe. Bueno, si me quieren preguntar algo el martes, me preguntan, no hay drama. Bueno, Así que, profe, muchas gracias. bueno, Gracias. listo. Buen Sí, fin Chao, de puede ser. profe. Chao, Dale. profe. Chao, Nos profe. vemos. Buen fin. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao.